El sonido de risas y el tintineo de copas llenaba el aire. El tipo de calidez que solo se escucha en las bodas cuando todos creen que están presenciando algo puro e irrompible. Mi vestido blanco brillaba bajo las lámparas. Pensé que sería el día más feliz de mi vida. El momento en que finalmente podría darle paz a mi madre, mostrarle que todos sus años de sufrimiento no habían sido en vano. Y entonces sucedió. Un crujido más fuerte que la música atravesó el salón. La mano de mi padre golpeó la cara de mi madre con tanta fuerza que su cabeza se giró hacia un lado. El ramo se me resbaló de las manos antes de que me diera cuenta de que lo había soltado. Su voz, aguda, venenosa, resonó en las paredes. Mujer inútil. Los invitados jadearon. Las sillas chirriaron contra el suelo de mármol mientras la gente se movía incómoda, pero nadie se atrevió a moverse. Mis parientes apartaron la mirada como si la vergüenza pudiera borrarse fingiendo que no estaba allí. Mi madre se quedó paralizada, con una mano temblando contra su mejilla, sus ojos llorosos pero silenciosos. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Las risas, la música, las flores cuidadosamente elegidas. Todo se disolvió en ese único momento de violencia. Durante años lo había visto hacer esto a puerta cerrada, en la cocina, en la sala de estar, cuando pensaba que nadie más miraba. Pero esto fue delante de Dios, la familia, los amigos, delante de mí, en mi día de bodas. El micrófono en mi mano de repente pesaba 1000 libras. Mi garganta se apretó. Mi pecho ardía. Miré a mi madre, pequeña, frágil, con su vestido azul pálido, y pensé en cada vez que susurraba, «Está bien, cariño. No molestes a tu padre. Mantengamos la paz». Ya no había paz. Me incliné, coloqué lentamente el ramo en el suelo como si estuviera depositando flores en una tumba, y luego me enderecé. El salón se había quedado en silencio. Incluso la banda se detuvo a mitad de nota. Todos los ojos estaban puestos en mí, la novia, la hija del hombre que acababa de humillar a la mujer que me había criado. Por una fracción de segundo creí ver miedo parpadear en sus ojos cuando di un paso adelante, pero entonces su desprecio regresó. Levantó la barbilla y murmuró, «¿Vas a defenderla ahora?» Como siempre. Sus palabras me golpearon más fuerte que la bofetada que le había dado a mi madre porque tenía razón. La había defendido desde que era una niña, pero nunca así. Nunca con la fuerza que tenía ahora. Apreté más el micrófono. Mis nudillos se pusieron blancos mientras me giraba hacia la multitud, mi corazón latía tan fuerte que juraría que los altavoces lo captaban. Las palabras temblaban en mis labios, pero sabía que una vez que salieran, nada en esta familia, nada en mi vida volvería a ser igual. La historia de cómo llegamos a este momento, de cómo la violencia y la humillación me tallaron en la mujer que está aquí, no nació en una sola noche. Se construyó a partir de años de sombras, susurros y heridas que solo nosotros, mi madre y yo, llevábamos. Esto aquí era el punto de quiebre. Pero para entenderlo, necesitas ver dónde empezó todo. Nací en una casa que parecía perfecta desde fuera. Setos cuidadosamente recortados, una bandera en el porche, vecinos que saludaban mientras mi padre cortaba el césped los sábados. Desde la acera, pensarías que éramos el epítome de la normalidad estadounidense. Pero al entrar, el aire cambiaba. Era más espeso, más pesado, como si incluso las paredes supieran que era mejor no respirar demasiado fuerte. Mis recuerdos más tempranos no son de canciones de cuna o cuentos para dormir, sino de silencio. Un silencio espeso y asfixiante que seguía el sonido de la voz de mi padre cuando se volvía agudo. Todavía puedo recordar el eco de sus botas contra el suelo de madera cuando llegaba a casa enfadado. Mi madre se tensaba. Yo me aferraba al borde de mi manta. Y mi hermanito, él nunca parecía darse cuenta. Se reía, corría a saludarlo, se subía a sus brazos. Los ojos de mi padre se suavizaban solo para él. Para mí, no había nada más que desprecio. Eres demasiado lenta, demasiado débil. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Murmuraba cuando intentaba ayudar a llevar la compra o poner la mesa. Mis pequeñas manos temblaban mientras alcanzaba los platos, aterrorizada de dejar caer uno. Todavía puedo oír el estallido de la porcelana haciéndose añicos en el suelo de la cocina el día que resbalé. Ni siquiera me miró cuando me llamó inútil. Mi madre intentó protegerme, apartarme detrás de ella,
pero su furia simplemente se dirigió hacia ella. Siempre defendiéndola. No me extraña que sea blanda. La estás enseñando a ser inútil como tú. Y entonces el sonido, ese crujido hueco y nauseabundo, su mano contra su mejilla. Tenía 6 años la primera vez que lo vi. Demasiado joven para entender por qué no contraatacó. Demasiado joven para entender por qué me dio la espalda, pero llevó a mi hermano en sus hombros como a un príncipe. Pero era lo suficientemente mayor para sentir que se hundía en mí. El conocimiento de que a sus ojos no era nada. Las noches eran lo peor. Me quedaba despierta escuchando. Las discusiones ahogadas, el sollozo que ella intentaba ocultar en su almohada. A veces entraba sigilosamente en mi habitación después, se sentaba en el borde de mi cama y me alisaba el pelo. Su mano temblaba mientras susurraba, no lo odies, cariño. Trabaja duro. Está estresado. Nos ama a su manera. Pero yo no lo creía. Incluso entonces sabía a qué debía saber el amor. Y lo que fuera que él nos daba no era amor. Mi hermano, sin embargo, se bañaba en él. Papá lo llevaba a pescar, le compraba guantes de béisbol, lo animaba en sus partidos. Cuando le pregunté una vez por qué nunca venía a verme a la coral, se rió. ¿A quién le importa cantar? Eso es para chicas que no harán nada con sus vidas. Me dolió, pero fue más que un insulto. Fue un patrón. Le dio a mi hermano todo, atención, regalos, libertad. Y con cada regalo mi hermano se alejaba más de la empatía. Creció hasta convertirse en un niño que se encogía de hombros ante las lágrimas de mamá, que ponía los ojos en blanco cuando intentaba defenderla. Déjalo pasar, decía. Papá tiene razón de todos modos. Eres demasiado sensible. No había escapatoria dentro de esa casa. Las paredes resonaban con su voz, y el silencio posterior era peor. Aprendí pronto a tragarme mis palabras, a encogerme, a ocupar el menor espacio posible. Pero lo que les pasa a los niños que son silenciados es que el silencio se endurece en algo más. Para cuando tenía 12 años, empecé a correr, no fuera de casa, sino en la noche. Las zapatillas golpeando el asfalto, los pulmones ardiendo, el viento en mis oídos, ahogando todo lo demás. Cada carrera era una rebelión, una pequeña declaración de que existía más allá de su desprecio. A los 16, era más fuerte, más rápida. Cuando me llamaba inútil, apretaba los puños y pensaba, algún día te demostraré que te equivocas. Y mi madre, Dios mío, mi madre, ella soportó lo peor de todo. Los moretones ocultos bajo mangas largas, la sonrisa practicada que llevaba en las reuniones familiares. Siempre intentó protegerme, pero pude ver su espíritu doblándose, plegándose bajo su peso. Creía que su sufrimiento era el precio de mantenernos juntos, de darme a mi hermano y a mí una apariencia de estabilidad. Quería decirle que estaba equivocada, que quedarse no nos salvaba, nos estaba ahogando. Pero nunca lo dije. En cambio, me prometí a mí misma que encontraría una salida. No solo para mí, sino para ella. Cada insulto me afilaba más. Cada bofetada que presenciaba encendía un fuego en mí. Y mientras mi padre pensaba que me estaba aplastando, lo que no veía era que estaba forjando algo más fuerte. Esa semilla de desafío regada con cada lágrima que vi derramar a mi madre estaba creciendo. Y un día florecería, no como ira sino como justicia. Porque incluso de niña, en el fondo sabía esto, llegaría un día en que el silencio terminaría. Y cuando lo hiciera, escucharía mi voz. Para cuando cumplí 18 años, la casa se había convertido en una jaula en la que no podía respirar. La voz de mi padre parecía filtrarse en cada rincón, en cada grieta de las paredes. Incluso cuando no estaba en casa, su presencia perduraba como una nube de tormenta a punto de estallar. Miraba el rostro de mi madre al otro lado de la mesa, delgado, pálido, su sonrisa temblando en los bordes, y me preguntaba cuánto tiempo más podría sobrevivir así. Mi hermano no se daba cuenta. O tal vez no le importaba. Para entonces, ya había aprendido a imitar la sonrisa burlona de mi padre, a encogerse de hombros ante la crueldad como si fuera natural. Cuando papá lo elogiaba, su pecho se inflaba de orgullo. Cuando papá se burlaba de mí, se reía, ansioso por la aprobación. Había momentos en que lo odiaba más que a mi padre, porque al menos la crueldad de mi padre era constante. Mi hermano tenía una opción.
Era una noche tras otra discusión que terminaba con mi madre acurrucada en el sofá, agarrándose las costillas, cuando tomé mi decisión. Entré en mi habitación, cerré la puerta y saqué el folleto que había escondido debajo de mi colchón. Estación de reclutamiento del Ejército de los Estados Unidos. Lo había recogido meses antes fingiendo que era para un proyecto escolar, pero lo había leído de principio a fin una y otra vez. El ejército era todo lo que mi padre decía que yo no podía ser: fuerte, disciplinada, respetada. Si pensaba que era inútil, probaría mi valía donde no pudiera ser negada. Recuerdo cómo me latía el corazón cuando se lo dije a mi madre. Se sentó en el borde de mi cama, retorciendo las manos. ¿Estás segura, cariño?, susurró. Sus ojos brillaban con orgullo y miedo a la vez. Es peligroso. Es difícil. Lo sé. Le dije, pero tengo que hacerlo. No puedo quedarme aquí. Y tal vez si le demuestro que puedo ser algo, él. No terminé porque incluso al decirlo, sabía que era mejor no decirlo. Mi padre nunca me vería como era. Pero los ojos de mi madre se suavizaron y asintió. Entonces hazlo por ti. Decírselo a mi padre fue otra historia. Todavía puedo oír cómo su risa llenó la cocina cuando le dije que me había alistado. Un soldado, ladró. No me hagas reír. Te retirarás en una semana. Volverás aquí llorando para que te saque. No lo haré, dije en voz baja. Golpeó la mesa con la mano. No te atrevas a hablarme mal. ¿Crees que llevar un uniforme te hará alguien? Seguirás siendo nada. ¿Me oyes? Nada. Pero salí por la puerta a la mañana siguiente de todos modos. El entrenamiento básico fue un infierno. Mi cuerpo me dolía en lugares que no sabía que existían. Mis pulmones gritaban durante las carreras. Mis brazos temblaban durante las flexiones. Y mis oídos sonaban con los ladridos de los sargentos instructores. Pero con cada obstáculo, oía la voz de mi padre en mi cabeza burlándose, menospreciando, y eso solo me empujaba más. Corrí más lejos. Levanté más peso. Luché a través del dolor porque el dolor no era nada nuevo. El día que me gradué de pie con mi uniforme, con las botas pulidas y mi nombre cosido sobre mi corazón, me sentí más alta de lo que nunca me había sentido en mi vida. Mi madre se sentó en las gradas, con lágrimas corriendo por su rostro, aplaudiendo hasta que sus manos se pusieron rojas. Mi padre no se molestó en venir. Mi hermano tampoco. Pero por primera vez no me importó. El ejército se convirtió en mi refugio. Encontré una fuerza que no sabía que tenía, una disciplina que me estabilizó, una familia de hermanos y hermanas a los que no les importaba de dónde venía ni qué pensaba mi padre de mí. Cuando llevaba ese uniforme no era inútil. Era una soldado. Pero sin importar cuán lejos corriera, las sombras de mi hogar me seguían. A altas horas de la noche, tumbada en el cuartel, veía la cara magullada de mi madre. Oía su voz, suave, incluso en el dolor. No lo molestes. Mantengamos la paz. Y sabía que ella seguía allí, todavía soportando, todavía sacrificándose por la familia que nunca la mereció. Las cartas de casa me contaban poco. Mi hermano presumía de la universidad, de que papá le comprara un coche, de las vacaciones. Las cartas de mi madre eran cortas, cuidadosas, siempre insistiendo en que estaba bien. Leía entre líneas. Sabía que no estaba bien. Sabía que estaba sobreviviendo, no viviendo. Cada ascenso, cada medalla que ganaba, deseaba poder dársela. Mira, mamá, no somos lo que él dice que somos. Somos fuertes. Somos dignos. Pero también sabía esto, sin importar lo que lograra, el desprecio de mi padre nunca terminaría. Y llegaría el día en que ya no podría ignorarlo. Simplemente no sabía entonces que la rendición de cuentas llegaría en mi boda, delante de todos. Para cuando regresé a casa de permiso, ya no era la chica tímida que se encogía en el rincón de su habitación. El ejército me había forjado en acero. Mi paso era firme, mi espalda recta, mi uniforme llevaba un peso de respeto que nunca había sentido bajo el techo de mi padre. Sin embargo, en el momento en que crucé el umbral, la casa se sentía sin cambios. El mismo aire rancio, el mismo silencio pesado después de que su voz llenara las habitaciones.
No tardé en darme cuenta de lo que siempre había estado oculto a simple vista. Una llamada telefónica interrumpida cuando entré en la cocina. El leve aroma a colonia en su chaqueta, una que mi madre nunca usaba. La forma en que desaparecía los fines de semana alegando reuniones de negocios mientras mamá se quedaba sola en casa. Lo atrapé una vez tarde en la noche en el garaje. Su voz era baja, ahogada, pero lo suficientemente aguda para que captara fragmentos. Ella nunca se irá. Inútil. No me importa lo que piense. Y luego una risa más suave que las que usaba con nosotros, casi tierna. Me revolvió el estómago. La verdad se asentó en mí como veneno. Tenía una amante. Mientras mi madre se deslomaba para mantener unida a nuestra familia, mientras usaba mangas largas en verano para ocultar las huellas de sus manos, él encontraba ternura en otro lugar. Y lo que es peor, usaba su amargura hacia mamá y hacia mí como combustible para excusar su traición. Cuando lo confronté, no grité. No me enfadé. Simplemente pregunté, ¿quién es ella? Su rostro se ensombreció, luego se partió en esa familiar sonrisa burlona. Cuidado, soldado. Escupió la palabra como si fuera basura. ¿Crees que un uniforme te da derecho a cuestionarme? Sigues siendo solo una niña, y no olvides que esta es mi casa. Mi madre entró corriendo, retorciéndose las manos, suplicando, por favor, no peleemos. Ella siempre pensó que la paz podía comprarse con silencio, pero yo ya no iba a estar callada. La estás humillando, dije, mi voz firme. La has estado humillando durante años y a mí. Su mano se crispó como si quisiera levantarse, pero por primera vez en mi vida, dudó. Tal vez fue el uniforme. Tal vez fue la mirada en mis ojos. Pero la vacilación duró solo un segundo antes de que su voz explotara. No actúes como si fueras mejor que yo. No eres nada. Siempre serás nada. Ni siquiera tu pequeño ejército puede cambiar eso. Detrás de él, vi a mi hermano apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, sonriendo burlonamente. No me defendió. No defendió a nuestra madre. Solo miraba divertido, absorbiendo el veneno como si fuera su derecho de nacimiento. Ese momento se grabó en mí. Ya no era solo mi padre. Era el hijo que había moldeado, el reflejo de su crueldad, parado allí como heredero de un trono de arrogancia. Los días que siguieron se desdibujaron en patrones que conocía demasiado bien. Los susurros de mi madre en la cocina. No lo presiones. No lo provoques. Las pullas de mi padre en la mesa afilándose con cada bebida. La indiferencia de mi hermano. Y entonces llegaron las palabras que casi me rompieron. Una noche, después de otra perorata, mi padre se giró hacia mí y dijo delante de mi madre, si tuviera que elegir, me quedaría con tu hermano. Contigo. Nunca debería haber gastado un centavo en ti. Mi madre se sobresaltó pero no dijo nada. Ella nunca decía nada. Y yo tragué la rabia como metal fundido quemando cada parte de mí. Esa noche me quedé despierta en mi vieja habitación, mirando el techo con los puños apretados. Pensé en la niña que solía ser. La que se escondía bajo las mantas, la que rezaba por silencio. Ella se había ido. En su lugar había una soldado. Y los soldados no huían de las batallas. Me prometí que si alguna vez cruzaba una línea final, si alguna vez ponía sus manos sobre mi madre delante de otros, si se atrevía a humillarla donde el mundo pudiera verlo, lo acabaría. No con puños, no con gritos, sino con todo el peso de la justicia que había ganado el derecho a portar. No sabía entonces cuán pronto llegaría ese momento. No sucedería en una cocina, ni en un garaje, ni en la oscuridad asfixiante de nuestra sala de estar. Sucedería bajo lámparas, delante de flores y votos, en el día que se suponía que marcaría el comienzo de mi nueva vida. Sucedería en mi boda. La mañana de mi boda debería haber sido un nuevo comienzo. El sol derramaba oro a través de las ventanas, calentando el encaje de mi vestido mientras me miraba al espejo. Las manos de mi madre temblaban mientras colocaba el último rizo de mi cabello. Parecía radiante con su vestido azul pálido, aunque sus ojos llevaban años de noche sin dormir. Estás preciosa, susurró su voz suave como si tuviera miedo de romper el momento. Tomé su mano y la apreté. Tú también, mamá.
Por un segundo me permití creer que el día podría borrar las sombras que se aferraban a nosotros. Los invitados llenaron el salón de la iglesia. Risas, perfume y el sonido de los zapatos pulidos resonaban contra el mármol. Mi corazón latía con expectación, no solo por los votos que haría, sino por la esperanza de que quizás, solo quizás, mi padre pudiera pasar un día sin crueldad. Pero la esperanza era frágil y en mi familia nunca duraba mucho. La ceremonia apenas había comenzado. Estaba junto a mi novio con el ramo temblando en mis manos, cuando oí una profunda inhalación detrás de mí. Me giré justo a tiempo para ver la mano de mi padre, conectando con la cara de mi madre. El crujido resonó por el salón como un disparo. Mujer inútil, su voz tronó por encima de la música, por encima de los jadeos. Mi madre se tambaleó, agarrándose la mejilla. Los invitados se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos, atrapados entre el horror y el miedo. Algunos susurraban, otros apartaban la mirada, reacios a enfrentar la fealdad expuesta ante ellos. Por un latido, no pude moverme. El ramo se me resbaló de los dedos y aterrizó suavemente en la alfombra, una cruel burla de las flores que se suponía que simbolizaban el amor. El tiempo se ralentizó. Vi el rostro de mi madre pálido y tembloroso. Vi la sonrisa burlona de mi padre, ebrio de control. Vi a mis parientes moviéndose incómodos, desesperados por fingir que nada había pasado. Y sentí que los años volvían a mí, los insultos, el silencio, los moretones ocultos bajo las mangas. Esto era todo. El momento que me había prometido a mí misma que nunca más dejaría pasar. Mi pecho se elevó con un respiro que se sintió como si llevara toda mi vida. Di un paso adelante, cada tacón golpeando el suelo como un golpe de tambor. El micrófono en el altar esperaba, su metal negro brillando bajo la luz. Me acerqué a él y el salón pareció contener la respiración. «Detengan la boda», dije, mi voz firme, más alta de lo que creía posible. Los invitados se agitaron, la confusión se extendió por la multitud. La sonrisa burlona de mi padre vaciló solo por un segundo. Me giré hacia él, el peso de los años presionando mis palabras. El padre de la novia está bajo arresto. Los jadeos recorrieron la sala. Las cámaras destellaron. La cara de mi padre se desvaneció, el color se le fue. Su mandíbula apretada. Sus puños apretados pero congelados en su sitio. Ya no era el rey de la casa. No aquí. No ahora. Detrás de mí, oí murmullos. El susurro sorprendido de mi novio, los susurros de parientes que habían apartado la mirada durante tanto tiempo. Pero no me inmuté. Mis ojos se clavaron en él, firmes sin parpadear. Por una vez, no tenía palabras, por una vez el silencio era suyo. Y aunque el salón estalló en caos, los invitados se levantaban, los susurros chocando con los jadeos, solo sentí una cosa, fuego en mi pecho que ardía con una justicia esperada desde hace mucho tiempo. Esto ya no era solo mi boda. Era el campo de batalla para el que me había estado entrenando toda mi vida. El silencio que siguió a mis palabras fue casi sagrado. Durante años, su voz había sido el trueno en nuestra casa. El que silenciaba las mesas de la cena, destrozaba las risas y convertía la alegría en cenizas. Ahora, delante de todos, él era el que estaba atónito en la quietud. Los labios de mi padre se curvaron, buscando la misma arma de siempre, la burla. «Arresto. No seas ridículo. Esto es una boda, no uno de tus jueguecitos de soldado». Se rió corto y agudo, pero temblaba en los bordes. No me inmuté. Lentamente me acerqué al costado de mi vestido y saqué lo que había ocultado entre sus pliegues de seda, la insignia fijada en el interior, brillando bajo las luces. Una onda recorrió a los invitados. Jadeos, susurros, el tenue clic de la cámara de alguien. «Esto no es un juego», dije, mi voz cortando el caos. «Usted agredió a mi madre delante de 200 testigos. La ha agredido durante años. Hoy se acaba». Su cara palideció. Por primera vez vi miedo bajo su máscara de dominio. Abrió la boca, la cerró y luego se giró hacia la multitud como si esperara que estuvieran de su lado. Pero nadie se movió. Nadie se atrevió. Detrás de mí, mi novio puso una mano en mi hombro. Su voz era baja pero firme. «Haz lo que tengas que hacer.
Esa fuerza me estabilizó. Levanté la mano haciendo una señal a los oficiales que había pedido que estuvieran cerca. Dos figuras uniformadas se adelantaron desde la parte trasera del salón. El rasguño de sus botas en el mármol sonó como un veredicto. Señor, póngase las manos a la espalda, ordenó uno de ellos. El salón estalló. Los invitados se levantaron susurrando ferozmente, las cámaras destellaron. Algunos se taparon la boca en shock. Otros asintieron en silencio. Alivio grabado en sus rostros, como si supieran que esto se esperaba desde hace mucho tiempo. La bravuconada de mi padre se resquebrajó. Levantó las manos, pero su voz escupía veneno. Niña desagradecida. Después de todo lo que te di, después de todo lo que tomaste, lo interrumpí, firme, inflexible. Mi voz tembló no de miedo, sino de años de rabia convertida en resolución. Le quitaste su dignidad. Intentaste quitarme la mía. Ya no más. Los oficiales se acercaron, esposas de metal brillando a la luz. Mi padre dio un tirón hacia atrás, pero no había a dónde ir. Los invitados bloquearon todos los caminos, sus miradas pesadas de juicio. Por una vez el peso de la habitación no estaba contra mí. Estaba contra él. Cuando las esposas hicieron clic a su alrededor, mi madre jadeó suavemente. Su mano subió a sus labios, lágrimas cayendo por sus mejillas. Había vivido décadas esperando que alguien la protegiera, que la defendiera. Y ahora era su hija. Mientras los oficiales lo conducían, giró la cabeza, sus ojos quemándole agujeros. Pero bajo el fuego había algo más. Algo que nunca había visto antes. Miedo. Papá, dije, mi voz firme, pero lo suficientemente baja para que solo él y los más cercanos pudieran oír. La niña que llamaste inútil creció. Y aprendió justicia. Su cara se desmoronó mientras lo arrastraban pasando filas de invitados, pasando familiares que habían elegido el silencio durante demasiado tiempo. Las puertas se abrieron entrando la luz y luego se fue. El salón quedó en un silencio atónito. Mi ramo yacía donde lo había soltado. Pétalos esparcidos por el pasillo como restos de una vida pasada. Los sollozos de mi madre llenaron el vacío, no de dolor esta vez, sino de liberación. Crucé el suelo hacia ella, envolví su tembloroso cuerpo en mis brazos. Ella susurró contra mi hombro, lo hiciste, cariño. De verdad lo hiciste. La abracé más fuerte. Por primera vez sentí que su peso se levantaba, como si años de cadenas se hubieran roto en un solo momento. Detrás de nosotros los invitados comenzaron a murmurar, las voces volvieron a subir, pero ahora eran diferentes. Menos sorpresa, más asombro. No habían venido por una historia como esta, pero habían presenciado una que nunca olvidarían. Y yo, me paré más alta de lo que nunca lo había hecho. No como una novia, no como una hija, sino como una soldado que había elegido la justicia sobre el silencio. La ceremonia se detuvo, pero el día estaba lejos de arruinarse. De hecho, mientras estaba allí abrazando a mi madre, me di cuenta de que se había transformado en algo mucho más poderoso de lo que podría haber imaginado. Esto ya no se trataba solo de una boda. Se trataba de romper un ciclo que había envenenado nuestras vidas durante décadas. Los invitados, aún atónitos, comenzaron a sentarse de nuevo lentamente. Mi novio caminó a mi lado, sus ojos firmes, inquebrantables. No me miró con lástima, sino con orgullo. Vio no solo a la mujer con un vestido, sino a la soldado que había librado batallas tanto visibles como invisibles. Asintió una vez en silencio, preguntándome si estaba lista para continuar. Y lo estaba. Liberé a mi madre apartando suavemente sus lágrimas con mi pulgar. Mamá, susurré. Nunca más tienes que esconderte. No de él. No de nadie. Su mano se quedó en mi mejilla, suave y temblorosa, pero su sonrisa era más fuerte de lo que había visto en años. Retrocedí hacia el micrófono, el mismo que había usado para declarar el arresto de mi padre. El salón estaba en silencio, expectante. Mi voz, aunque temblaba de emoción, se oía clara. Algunos de ustedes vinieron hoy esperando votos y promesas. Han presenciado algo más primero, una rendición de cuentas. Durante años, la mano de mi padre gobernó esta familia a través del miedo. Hoy, eso terminó. Hoy, la dignidad de mi madre es restaurada.
Y hoy me caso no solo con el hombre que amo, sino también con el futuro. Elijo un futuro construido sobre el respeto, no sobre el miedo. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Algunos aplaudieron suavemente, otros inclinaron la cabeza, avergonzados de haber apartado la vista de lo que sospechaban. Pero nadie se atrevió a defenderlo ahora. El ministro carraspeó con los ojos húmedos. ¿Continuamos? Miré a mi novio, al hombre que había estado a mi lado durante el entrenamiento, durante los despliegues, durante el silencio de las cartas enviadas a casa. Asentí. Sí, continuemos. Y así lo hicimos. Intercambiamos votos, manos entrelazadas, las palabras con más significado que ninguna que hubiera imaginado. Cuando prometió honrarme y protegerme, supe que entendía exactamente lo que eso significaba. Cuando prometí apoyarlo, no fue solo como esposa, sino como igual, como compañera soldado en las batallas de la vida. Los aplausos que siguieron fueron diferentes a los jadeos de sorpresa anteriores. Fueron cálidos, genuinos, un coro de alivio de que el amor había sobrevivido a la tormenta. Mi madre se sentó en la primera fila, con los hombros rectos, ya no encogiéndose. Por primera vez se veía libre. Más tarde, mientras bajábamos por el pasillo con pétalos todavía esparcidos del ramo que había soltado. Pensé en la niña que solía ser, la que se quedaba despierta por la noche, escuchando sollozos ahogados y puertas que se cerraban de golpe. Pensé en la soldado en que me convertí, forjada en el dolor pero fortalecida por la elección. Y me di cuenta de que esta historia, nuestra historia, no se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperar el honor, de demostrar que el silencio puede terminar. Y cuando lo hace, la justicia puede hablar más fuerte que el miedo. En la recepción, los invitados se acercaron a mí, algunos con vacilación, otros con apretones de manos firmes. Fuiste valiente, susurró una tía. Ojalá hubiera tenido tu coraje hace años, murmuró un primo. Siempre sospeché, pero nunca supe qué decir. Sus palabras no los absolvían, pero me mostraron algo. La gente quiere creer en la fuerza. Quieren ver a alguien pararse erguido cuando podría haberse encogido. A medida que avanzaba la noche, la música regresó, las risas aumentaron y el salón ya no resonó con crueldad. Resonó con esperanza. Mi padre se había ido y en su lugar se erigía un legado reescrito, no por él, sino por mí, por mi madre, por la elección de resistir. Sé que hay otras como yo, niños que crecieron en casas que parecían perfectas por fuera pero se pudrían por dentro. Si me estás escuchando, si alguna vez te has sentido pequeña bajo el peso de la crueldad de otra persona, recuerda esto. El silencio no es el final. No eres lo que te llaman. No eres la debilidad que proyectan en ti. Puedes levantarte. Puedes reclamar tu nombre, tu dignidad, tu honor. Y cuando lo hagas, el mundo finalmente te verá no como rota, sino como inquebrantable.